Muy bien, muy buenos días. Le damos la bienvenida a nuestra comunidad de parte de Palestra Editores. El día de hoy tenemos el grato gusto de ser parte de la presentación de la revista Laborén número 32, que es también trabajo de la Sociedad Peruana de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social. En esta ocasión vamos a tener la conducción del profesor Miguel Canesa, así que para evitar mucha demora, profesor, le cedemos la palabra. Muchas gracias, David. Bueno, ante todo, muy buenas a todas y todos. Mi nombre es Miguel Canesa, soy uno de los directores de la revista La Bohem y les agradecemos a nombre de la Sociedad Peruana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social y de nuestra revista por conectarse el día de hoy y estar con nosotros en este evento de presentación del número 32 de la revista La Bohem. Y agradecer también a Palestra por el apoyo de acompañarnos en este día de presentación. Quisiera comenzar esta charla de presentación dando la palabra al profesor Wilfredo Sanguinetti, quien no necesita ningún tipo de presentación porque todos muy bien lo conocemos, al bueno de Wilfredo, que además es miembro consultivo de nuestra revista, de la revista de la OEM, y hemos tenido el gusto de que haya compartido con nosotros uno de sus importantes artículos publicados en la revista, justamente sobre un tema muy actual, no solo en la situación española, sino con resonancia internacional. Pero bueno, dejo el uso de palabra a Wilfredo. Bueno, queridos amigos y amigas, buenos días, los saludo muy cordialmente desde Salamanca, aquí son las 4 de la tarde. Estoy muy contento de poder participar en esta presentación, como ha dicho el profesor Canesa, yo soy miembro de la Comisión Consultiva de Laboren y soy un antiguo miembro de la Sociedad Peruana de Derecho del Trabajo desde antes de mediados de los años 90, nada menos, ¿no? Y claro, para mí, y por eso me he conectado, siempre es una buena noticia la continuidad de la revista Laboren. Y más aún ahora que aparece un nuevo número, el número 32, con una nueva estructura, muy bien pensada, muy bien diseñada y con dos nuevos directores que además son queridos colegas y apreciados amigos como los profesores Miguel Canesa y María Katia García Landaburu, cuya presencia al frente de la revista garantiza la calidad, la calidad de los artículos, la calidad de los temas seleccionados, la calidad de los invitados. La publicación de Laboren, desde luego, es una seña de identidad de la Sociedad Peruana de Derecho del Trabajo, que ha conseguido abrirse un espacio a través de esta revista en el concierto internacional. Y además es importante porque expresa lo que verdaderamente constituye la Sociedad Peruana de Derecho del Trabajo, que no es una asociación de profesionales simplemente, sino que es una asociación científica, es una sociedad académica cuyo objeto es la reflexión, cuyo objeto es el análisis y el debate de temas de actualidad en el mundo del trabajo y las relaciones laborales. Entonces, es indispensable, y así se ha entendido, eh, que la Sociedad Peruana de Derecho del Trabajo cuente con este espacio, con este medio, y así estamos viendo cómo va teniendo continuidad. Se recuperó con Luis Mendoza, que hoy va a participar. Ya tuvimos ocasión de hablar del tema con él en su día, continuó con otros queridos colegas y ahora de la mano de Miguel y María Katia, pues yo no hago más que desearle los mayores éxitos en el futuro, nada más. Muchas gracias, Wilfredo, por tus palabras. Y efectivamente, como bien resumes, la idea de la OEM va en esa línea de ser un aporte científico, ¿no? No solo a la visión peruana, sino tener una visión mucho más allá, una visión continental. Bueno, quisiera dejar en el uso de la palabra a mi colega y también directora de la revista, la profesora María Katia García. María Katia. Muchas gracias, Miguel. Buenos días a esta parte del hemisferio y buenas tardes a quienes nos están viendo a otros lares. Para mí es un gran gusto compartir este momento con ustedes, con personas a las que aprecio mucho, como Miguel, como Wilfredo, como Luis, Fanny, a quien recién conozco, pero he leído ya.
en Labor en 32, ¿no? Me toca a mí hacer una breve presentación, porque lo importante es lo que digan ahora los autores sobre Labor en 32, ¿no? Y acá me voy a dedicar unos minutos, ¿no? ¿Cuál es la idea? Creo que y como se menciona en la introducción de la revista, la idea es relanzar la Oren y darle un contenido mucho más académico y mucho más internacional y abierto a otros temas, otras discusiones más actuales en el ámbito global, ¿no? Para eso, digamos, lo que hemos hecho es mantener nuestra sección temática de siempre. Esto implica que hay un tema que seleccionamos, que en este caso estado vinculado a los principios del derecho del trabajo, y desarrollarlo a través de una convocatoria abierta, ¿no? Es una convocatoria abierta no solo para la Asociación de Labores, sino también para otros académicos peruanos y extranjeros, ¿no? Como uno de los artículos, por ejemplo, presentado en este número es un artículo de un colega chileno, ¿no? Entonces estamos abiertos a esa opción, ¿no? Aquellos que estén interesados pueden ir siguiendo las convocatorias y presentar artículos, ¿no? En este caso, elegimos el tema de principios del derecho al trabajo también como un recordatorio y un homenaje a Américo Pla, a este colega uruguayo tan apreciado y admirado por todos los latinoamericanos, ¿no? Recordando que la Sociedad Peruana de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social hizo una primera publicación de un libro justamente en homenaje a Américo Playa, que se titulaba Los Principios del Derecho al Trabajo, ¿no? Pero además de esta sección, eh, hemos pensado o hemos incorporado dos nuevas secciones, ¿no? Una sección internacional que está orientada a artículos académicos publicados fuera del Perú, eventualmente en otros idiomas, para lo cual los traducimos al español, que consideramos que por su calidad merecen esa difusión, ¿no? En la medida en que somos una revista abierta y de libre acceso, creo que esto permite una difusión muy importante del conocimiento que no se logra a veces cuando autores muy prestigiosos escriben para un libro homenaje o colaboran en libros muy específicos, ¿no? A los que no todos pueden llegar a tener acceso. Y este número, por ejemplo, hemos tenido, como lo mencionó Miguel, el importante aporte de Wilfredo Sanguinetti y además de otros profesores de bastante valía como Isabel Dogarelli, Adrián Goldín, ambos en artículos en inglés en un libro homenaje muy importante que circuló a nivel global, y otros autores, ¿no? Y la tercera sección es una sección la que hemos denominado coyuntura, que se dedica al análisis de los cambios e innovaciones, tanto en el plano normativo como el jurisprudencial, pero no limitado al caso peruano. También estamos abiertos a cambios normativos o sentencias relevantes a nivel internacional. Tanto es así que en este número, Labor en 32, ha colaborado justamente Fanny Ramírez con una referencia a un estudio sobre la modificación o la reforma colombiana, centrándose específicamente en la economía de las plataformas, ¿no? Esto cómo lo hacemos a través de invitación a colegas destacados a efectos de que puedan participar. Entonces, esta es la estructura de la OREN. Los invito a entrar a la página web de la sociedad y tener acceso y a disfrutar de esto, ¿no? Del conocimiento. Esto es todo por mi parte, Miguel. Gracias. Gracias, María Katia. Bueno, iniciamos las tres charlas programadas para el evento de hoy, comenzando con la que va a presentarnos el profesor Baptiste Delmans, que es doctor en Derecho por la Universidad de Burdeos y de la Universidad Laval de Canadá. Actualmente se desempeña como profesor en la Universidad de París, Panthéon Sorbona. Baptiste nos presenta un sugerente trabajo que tiene como base la que fue su tesis doctoral, que la defendió con mucho éxito, teniendo la máxima calificación en la Universidad de Burdeos. Y el tema que nos presenta es un tema muy actual, más aún en un contexto como la globalización de la economía, con todos los procesos que todos nosotros conocemos, y es la jurisdicción universal del juez en el derecho al trabajo. Así que te doy el uso de la palabra, Baptiste. Gracias por estar con nosotros este día. Muchísimas gracias, Miguel. Buenos días a todos y a todas. ¿Me escuchan? Perfectamente, Baptiste. Perfecto. Buenos días a todos y todas. Antes de comenzar, permítanme, por favor, expresar mi más sincero agradecimiento a los profesores Miguel Canesa Montero y María Katia García Landaburu por invitarme a participar en esta conferencia virtual y también en este número 32 de la revista Labored.
Es un verdadero placer estar hoy aquí con ustedes. La jurisdicción universal es una noción proveniente del derecho penal internacional. Designa la habilitación de las jurisdicciones nacionales para conocer de una infracción en ausencia de todo vínculo de conexión con el estado del cual depende el juez que conoce del caso. Ni el territorio de dicho estado, ni la nacionalidad de la víctima o del agresor, ni los intereses políticos permiten vincular la infracción perseguida al ordenamiento jurídico de referencia. Dicho de otro modo, ningún elemento definitorio de la soberanía nacional puede ser invocado: territorio, población o gobierno. La jurisdicción universal existe desde hace mucho tiempo, pero ha experimentado un desarrollo sin precedentes desde el final de la Segunda Guerra Mundial. En efecto, desde entonces, el número de convenciones internacionales que prevén que el Estado en cuyo territorio se encuentra el imputado tiene la opción de perseguirlo sobre la base de la universalidad o remitirlo a las autoridades de un Estado naturalmente más competente. Estas convenciones no han cesado de aumentar. Solo dos ejemplos aquí: la Convención contra la Tortura de 1984 y la Convención para la Represión de Actos Ilícitos contra la Seguridad de la Navegación Marítima de 1988, entre otras. Los crímenes calificados como los peores del derecho internacional, tales como el genocidio o el crimen de lesa humanidad, no se benefician de una jurisdicción universal convencional. Sin embargo, existen múltiples argumentos para considerar que esta jurisdicción universal existe de manera consuetudinaria. Es así como en diversos países los jueces han asumido esta competencia para perseguir a extranjeros que habían cometido sus delitos en el extranjero contra un extranjero. Por ejemplo, en Francia, contra terroristas sirios por actos terroristas cometidos en Siria. O bien en Argentina, contra antiguos dignatarios del régimen franquista por crímenes cometidos en España. Pero, ¿qué relación guarda todo esto con el derecho de trabajo? A priori no existe jurisdicción penal universal en derecho de trabajo, salvo quizás en el caso de privación sistemática de derechos sociales fundamentales de una población civil expresamente identificada, lo cual podría encuadrar en la calificación de crimen de lesa humanidad. También podríamos imaginar eventualmente la esclavitud, para la cual podría considerarse que existe una costumbre internacional en la materia. Pero más allá de estos casos excepcionales, el vínculo se torna más evidente cuando consideramos las relaciones laborales que se establecen en el seno de la denominada empresa transnacional. Conocemos las consecuencias sociales y ambientales, a veces dramáticas, de la implantación de empresas transnacionales en los 4 rincones del mundo. Organizadas en grupos de sociedades internacionales, en los cuales una sociedad matriz controla sociedades filiales en múltiples países, o bien organizadas en cadenas globales de valor, en las cuales una sociedad ordena una prestación de servicios a proveedores o subcontratistas ubicados en todo el mundo. Estas empresas escapan con frecuencia a los mecanismos tradicionales de responsabilidad que el derecho ha forjado. La autonomía de las personas jurídicas y el principio del efecto relativo de los contratos impiden, por principio, que un trabajador pueda reprochar a la sociedad que detenta realmente el poder las afectaciones a los derechos fundamentales de los cuales es titular. La Organización Internacional del Trabajo ha documentado particularmente bien durante los últimos 20 años los riesgos de afectación a los derechos fundamentales en el trabajo que generan las cadenas mundiales de suministro: libertad sindical, trabajo infantil, discriminaciones, remuneraciones bajas, exposición a situaciones peligrosas, entre otros. ¿Ante qué juez pueden recurrir los trabajadores víctimas de violación de sus derechos fundamentales en el trabajo? El juez local, ciertamente. El trabajador peruano de la filial peruana de un grupo francés
tendrá muy seguramente acceso a la justicia peruana en el caso de discriminación sindical, pero únicamente para solicitar una indemnización a su empleador contractual. Y si éste es insolvente o se encuentra en quiebra, ¿qué fundamento jurídico les permitiría demandar ante ese mismo juez peruano a la sociedad matriz francesa o española que detenta realmente el poder y que debería asumir sus responsabilidades por aprovecharse de lo que se denomina las ventajas comparativas de los estados en los cuales se implanta? ¿Y qué fundamento jurídico permitiría al juez peruano obligar a la sociedad francesa o española? A priori ninguno. De ahí la idea entre diversos trabajadores afectados por esta situación de acudir a los tribunales de los países donde se encuentran las sociedades matrices o principales. Los ejemplos son lamentablemente numerosos. La configuración ante estos tribunales es por tanto la siguiente. Un demandante extranjero reprocha a un demandado extranjero, el empleado contractual, que es una filial o un subcontratista, haber causado en su contra un perjuicio en un territorio extranjero. Es decir, como ustedes habrán comprendido, todos los ingredientes de una situación que ha justificado en derecho penal el recurso a una jurisdicción denominada universal. Ahora, ¿existe este tipo de jurisdicción en derecho de trabajo? No realmente. Ciertamente existe un cierto número de decisiones que han admitido la competencia de los tribunales de los países donde se encuentran las sociedades matrices y principales sobre la base de una interpretación extensiva de las reglas de competencia internacional. Sin embargo, como veremos, estas no consagran propiamente una competencia universal. ¿Qué habría que hacer entonces para que esta universalidad se convierta en realidad y sobre todo en una solución de acceso a la justicia sostenible para los trabajadores de la empresa transnacional? Veamos en primer lugar la emergencia de una competencia que podríamos decir como cuasi universal ante los tribunales de varios países. Comencemos con el caso Nepson en Canadá. Trabajadores eritreos demandaron a la sociedad Nepson, sociedad minera canadiense, ante los tribunales de Columbia Británica. Alegaban haber sido víctimas de trabajo forzado, tortura y tratos inhumanos durante la construcción de la mina Bisha en Eritrea, mientras eran reclutas del Servicio Nacional Eritreo. Notan aquí la configuración totalmente ajena para el juez canadiense. Y sin embargo, la Corte Suprema admitió su competencia sobre el fundamento particular del riesgo de denegación de justicia que sufrían estos trabajadores. Los demandantes no tenían ningún recurso efectivo en Eritrea, un régimen autoritario, una ausencia de Estado de Derecho. Rechazar la jurisdicción canadiense habría dejado a las víctimas sin ningún foro judicial accesible, constituyendo así una denegación de justicia. Es el mismo razonamiento, con algunas diferencias, el que encontramos en muchos otros casos, como por ejemplo Vedanta en Gran Bretaña o en Francia el caso Mukarim. No tengo aquí el tiempo de desarrollar. Otros ejemplos podrían ser presentados. Existen, no obstante, límites a esta tendencia favorable a los trabajadores de las empresas transnacionales. En primer lugar, por importantes que sean, estas decisiones siguen siendo relativamente escasas y dependen en cada ocasión de una lucha ardua para obtener de los tribunales una interpretación comprensiva de los hechos y de la norma jurídica. Los trabajadores, al igual que las empresas, están así sometidos a una fuerte inseguridad jurídica. Además, decisiones más recientes, particularmente en Francia, han demostrado mayor firmeza y rechazado las demandas en casos, sin embargo, similares. La necesidad de acceso a la justicia perdura, por tanto, de manera sustancial para una gran cantidad de trabajadores. ¿Cómo, entonces, sería posible institucionalizar y perpetuar una jurisdicción de tipo universal en derecho de trabajo? Examinemos los fundamentos antes que los medios. Los fundamentos primero. Inspirémonos nuevamente del derecho penal internacional. Como hemos visto en la introducción, este
distingue entre, por un lado, la convención y por otro, la costumbre. La costumbre internacional autoriza a las jurisdicciones nacionales a ejercer su jurisdicción universal penal para los crímenes más graves y la impone para una lista limitativa de infracciones por convenciones internacionales. Hagamos lo mismo en derecho de trabajo. Los derechos reconocidos como fundamentales por la OIT se basan en convenciones ampliamente ratificadas por los estados del planeta. De modo que puede verse en ellos un lenguaje común. La prohibición del trabajo forzado y el trabajo infantil, la interdicción de las discriminaciones, el respeto de la libertad de asociación y el derecho a trabajar en un ambiente sano y salubre, así como podríamos agregar el derecho a una remuneración suficiente para servir dignamente a su familia, son derechos ahora casi universalmente reconocidos. Incluso las empresas transnacionales se comprometen a respetarlos en sus cartas éticas o en los acuerdos marco internacionales que han celebrado con sindicatos internacionales. Consideremos entonces que un juez podría perseguir a una sociedad, a una extranjera, para permitir a un trabajador, a un extranjero, obtener una reparación cuando uno de estos derechos ha sido vulnerado. Más allá, consideremos el fundamento convencional. A la fecha, ninguna convención internacional de trabajo versa sobre el acceso a la justicia. ¡Qué vacío! Es muy loable contar con todas las protecciones materiales necesarias, pero si no existe ningún tercero imparcial e independiente para garantizar su respeto, ¿de qué sirve? Ahora bien, como hemos dicho, las empresas transnacionales, al burlar las fronteras nacionales, hacen que los trabajadores sufran un riesgo serio de denegación de justicia. Consideremos entonces un instrumento convencional en el seno de la OIT, compuesta, recordemos, de trabajadores, empleadores y estados. Este instrumento sería legítimo y podría resolver todas las incertidumbres jurídicas que acechan hoy tanto a los trabajadores como a las empresas. Los medios ahora, ¿cómo concretamente habría que proceder para que estos fundamentos sean eficaces? Definamos claramente el contenido de los derechos laborales concernidos. Una lista limitativa tendría el inconveniente precisamente de ser cerrada, pero tendría la ventaja incontestable de haber sido aceptada por los negociadores y por los estados ratificantes. En ese sentido, los trabajos de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, realizados en 2003, respecto a un tratado vinculante sobre el respeto de los derechos humanos por las empresas, constituyen una fuente muy inspiradora. Propongamos la inclusión en dicha convención de una cuestión perjudicial, técnica muy conocida en nuestros sistemas jurídicos. En caso de duda, una cuestión de interpretación podría ser planteada al OIT. Muchas dificultades tendrían que ser tratadas. Pero para concluir, existe la vía más ambiciosa y, digámoslo, la menos realista en el periodo actual, la de una convención internacional adoptada en la OIT. Pero mientras tanto existe una vía menos ambiciosa pero más realista, la de interpretar desde ahora, lo más ampliamente posible, las reglas nacionales de jurisdicción internacional para permitir a los trabajadores víctimas de un riesgo de denegación de justicia acceder a un tribunal en caso de afectación a sus derechos fundamentales laborales. En definitiva, la jurisdicción universal del juez en derecho de trabajo promueve una idea simple: garantizar a los trabajadores un acceso a una justicia de proximidad. El ideal no es que el trabajador peruano tenga que ir hasta Francia o España para obtener justicia, sino que se limita a Perú, en el peor de los casos, a un país vecino. El juez keniano, y voy a concluir con esto, acaba de hacerlo en un caso Meta, del nombre de la sociedad que opera la red social Facebook. Un tribunal de Nairobi admitió su competencia contra la sociedad estadounidense Meta por un caso de discriminación sindical que habría sufrido un trabajador sudafricano reclutado en Kenia por un subcontratista de la sociedad Meta. Los jueces estimaron que la implicación de Meta en la economía keniana y su dependencia de firmas locales justificaban la jurisdicción de los tribunales kenianos.
permitir a una multinacional escapar a toda jurisdicción invocando su domiciliación estadounidense habría privado a los trabajadores de todo recurso efectivo, constituyendo una denegación de justicia. Nuevamente aquí, el riesgo de negación de justicia. El caso se encuentra actualmente en espera de sentencia sobre el fondo. La institución de una jurisdicción universal del juez en derecho del trabajo provendrá también de la voluntad de las fuerzas imaginantes del derecho, que son los jueces. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Baptiste. Yo diría que tu presentación es un aliciente para aquellas personas que todavía no han tenido el gusto de hacer la lectura de tu artículo, que en realidad es un resumen, es un esfuerzo que ha realizado Baptiste de tratar de consolidar en nuestro idioma lo que es su tesis doctoral, que he tenido el gusto de, no de leerla, porque lamentablemente je ne parle francés, pero que realmente viendo muchos de los casos que conocí, estaba pensando en el trabajo del profesor Lance Compa cuando analizaba el caso Unocal, por ejemplo, ¿no? Entonces tenemos toda una serie de antecedentes que evidencian que lo que nos plantea Baptiste es un escenario actual, no futurista, sino real y concreto. Muchas gracias, Baptiste. Ok, ahora quisiera a continuación presentar a la profesora Fanny Ramírez. Ella es magíster en Derecho del Trabajo y la Seguridad Social por la Universidad de Barcelona y actualmente se desempeña como catedrática, bueno, en su país, por supuesto, en Colombia, en la Universidad Externado de Colombia, con la cual tenemos el gusto de ser colegas, en la Universidad del Norte y en la Universidad Nacional de Colombia. Y lo que nos va a presentar Fanny brevemente es, como ustedes saben, el año pasado, en el año 2025, se produjeron profundas reformas en la legislación colombiana, tanto en el aspecto sustantivo como el aspecto adjetivo. Y lo que ella hace presentando uno de esos aspectos, una de esas materias que han recibido una modificación sustancial en Colombia y que tiene una resonancia que no se reduce a su país, sino que es un referente para todos los países de la región. Entonces ella nos va a presentar su artículo El trabajo de reparto en la economía de las plataformas y el derecho laboral colombiano en transformación. Fanny, tienes el uso de la palabra. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, quiero dar las gracias a los organizadores de esta presentación, especialmente a los profesores María Katia y Miguel, igualmente a mis colegas de exposición en el día de hoy, a Batiste y Luis, y también pues a todos los que se han conectado un sábado como hoy y para escucharnos, especialmente a los que todavía se encuentran en vacaciones y que han interrumpido su descanso para venir a acompañarnos. Bueno, voy a presentar el artículo que ha sido publicado en la revista Labor en 32. El artículo se pregunta cómo responde el derecho colombiano a la regulación necesaria del trabajo de reparto en las plataformas digitales. El artículo tiene 4 partes, pero por razones de tiempo solamente me voy a referir a 2 partes de ellas que quiero destacar en el día de hoy, como es hacer una presentación de cuál es el punto de quiebre que representa la Ley 2466 del 2025 respecto al trabajo de las plataformas digitales. Igualmente, voy a referirme rápidamente a un grupo de protecciones que concede la ley a este colectivo de trabajadores. Y finalmente, para cerrar, voy a presentar unas perspectivas y retos de la regulación, tanto para Colombia y con una visión hacia Latinoamérica. Debo decir que la metodología que se aplicó en la elaboración de este artículo fue una metodología analítico-comparativa, en el sentido en que se hizo un estudio general de la ley, que la ley tiene como fin reformar integralmente el Código Sustantivo del Trabajo colombiano. El Código Sustantivo del Trabajo colombiano es el que regula las relaciones laborales del sector privado. Entonces, nosotros tenemos un solo estatuto y ese estatuto está enfocado a regular en la relación de trabajo subordinada.
Entonces, la ley 2466 le hace unos ajustes, unas transformaciones y especialmente le dedica 6 artículos de ellos a regular el trabajo de reparto en las plataformas digitales. Decía que la metodología fue analítico-comparativa porque se utilizó como un estándar para valorarlo las normas internacionales de la OIT, especialmente dentro del marco del trabajo, del concepto de trabajo decente, y se utilizó un documento muy importante que es un informe de cómo hacer posible una realidad el trabajo decente en el trabajo de las plataformas digitales en general. Este documento es muy importante porque es un acto preparatorio que está haciendo que elaboró la OIT para la conferencia del 2025 dentro del proceso de adopción de un convenio y una recomendación de la OIT para regular este grupo de trabajo, este campo de trabajo específico. Es decir, que todavía en la OIT no tenemos un convenio específico o una recomendación específica que haga mención al trabajo de plataformas. Esto no quiere decir que esté desprotegido, debo advertir, el mismo informe lo dice, no es que esté desprotegido este tipo de trabajo, sino que se considera que hay una especie de lagunas o vacíos de pronunciamiento en la medida en que los convenios, como están redactados y en la época en que fueron redactados, pues no estaban pensados en este tipo de trabajo y no hace mención de ellos. Entonces, cuando esta labor se cumple en las distintas partes del mundo, pues abre mucha discusión. Incluso, también para dar un contexto, no hay una denominación uniforme a este tipo, a este sector del trabajo. Se habla de economía colaborativa, se habla de economía entre pares, se habla de economía del trabajo esporádico, se habla de economía a la carta, se habla de economía a las plataformas. Realmente, incluso para el trabajo, yo he utilizado más el concepto de economía de las plataformas, entendiendo que es una forma de organización del trabajo derivada de la revolución tecnológica, donde el eje principal que actúa, hay una plataforma digital, hay un software digital que es el que permite vincular al operador o al prestador del servicio con el usuario. Entonces, eso es lo que nosotros principalmente vemos. Vemos cuando utilizamos, por ejemplo, Uber, Rappi, otros tipos de plataformas con las que más estamos familiarizados. Sin embargo, hay muchas más, lo sabemos. Entonces, este tipo de trabajo se caracteriza de esa manera, es una nueva forma de economía, de relacionarse, y entonces, pues, ha dejado dudas de si esto hace parte de una relación atípica, ajena al derecho del trabajo, o si realmente corresponde a una relación laboral que merezca protección. Y entonces la OIT está trabajando sobre el tema y ya esperamos que en el 2026, en este año, en la conferencia se adopte el convenio y recomendación, porque eso sí se acordó en el 2025 que habrán 2 instrumentos, convenio y recomendación. Entonces vamos a estar a la espera. Entonces lo importante de la regulación colombiana es que Colombia se anticipó a regularlo antes de que expida la norma internacional y dentro del análisis se puede apreciar que el Congreso colombiano recogió un diálogo tripartito en el que tuvieron como parámetros el trabajo decente. Recordamos que el trabajo decente se caracteriza por estar integrado por 4 estrategias. El trabajo decente es un eje fundamental para la OIT que orienta toda la normatividad toda la normatividad de la OIT y también su asesoría técnica a los distintos países. Tiene 4 pilares: protección al pleno empleo y productivo, un pilar, 2 pilares, el segundo pilar, garantía de los derechos fundamentales, el tercer pilar que tiene que ver con el diálogo social y tripartito, y el cuarto pilar, el que tiene que ver con la protección social. Estos 4 pilares igualmente están sostenidos sobre un principio transversal que es la igualdad en el empleo, la igualdad por género y no discriminación.
Entonces, bajo este marco que recoge el trabajo decente, lo hago aquí como manera de introducción para darle contexto a la ley 2466. Entonces, voy a compartir aquí una presentación para poder tener un hilo conductor y poder aprovechar el tiempo que tengo. Entonces, no sé si están viendo mi pantalla. Perfectamente, Fanny. Bueno, ok. Voy a poner modo presentación para ver si se ve mejor la diapositiva, ¿les parece? Mm, Bueno, entonces, ya dicho este contexto, debo decir que, a ver, ¿cuál era la situación colombiana? Me voy a ubicar en la situación colombiana respecto al trabajo de reparto. Bueno, en Colombia solamente teníamos el marco conceptual del Código Sustantivo del Trabajo, ¿sí? En ese caso, todavía no había claridad, no teníamos claridad en cuanto a si era una relación laboral o si realmente era una relación atípica que podía estar regulada por otras formas contractuales, como el comodato o el corretaje. Incluso a cierto sector de la doctrina venía diciendo que como la relación visible, la que se ve es la del operador y el usuario que solicita el servicio de reparto o domicilio, llamémoslo así también, o domicilio a través de la plataforma. Entonces se decía que no había una relación de trabajo entre el usuario y el operador. Y el administrador de la plataforma prácticamente invisible. Entonces, no se veía de esa forma y ha estado funcionando, nosotros sabemos, aquí en Colombia también, pues podríamos decir que lleva mucho tiempo ese trabajo, no es nuevo. ¿Sí? Lleva ya, podríamos decir que eso es desde el 2020, o sea, en la medida que la revolución tecnológica nos llegó también a nosotros. Entonces, no teníamos un marco legal específico para ese tipo de relaciones y lo que se venía presentando es una informalidad, una alta informalidad. También como tenemos una situación de una alta migración, entonces los que más demandaban este tipo de trabajo, los que más participaban en la población migrante o aquella población que necesita tener un trabajo esporádico inmediato para satisfacer alguna necesidad económica. Entonces, así veníamos. Jurisprudencialmente, ¿qué teníamos? Realmente en la jurisprudencia se puede decir que muy poco porque a las cortes no había llegado casos para que las cortes se pronunciaran y dijeran si eso era un contrato de trabajo o no. O sea, no encontramos. En la, en la, ante la Corte Constitucional sí tenemos un caso en el 2023, es la T534, es esa T534 que trató. Esa T trató sobre, nosotros hablamos sentencias de tutela, hago la advertencia acá. Una sentencia de tutela que recibió la Corte Constitucional era un trabajador domiciliario, o sea, un trabajador de domicilios que fue inhabilitado intempestivamente de la plataforma, una plataforma que es muy conocida para nosotros. O sea, lo desconectaron, llamémoslo así. Entonces él pidió protección de sus derechos fundamentales y la Corte Constitucional estableció que se había violado el debido proceso porque intempestivamente fue desconectado sin que se le hubiera dicho las razones ni el motivo y, en fin, todo lo que comprende el debido proceso. Entonces, la Corte Constitucional, sin decir qué tipo de relación era, sino como cualquier ciudadano, que dispuso a las plataformas, a la plataforma y habló en general a las demás plataformas de que no no se podría desconectar al trabajador, perdón, al operador, mejor, todavía no voy a hablar de trabajador, al operador de la plataforma para que no se le violara el debido procedimiento sin antes haberle dado garantías del derecho de defensa. Bueno, dicho esto, la ley 2466 se ubica en el contexto colombiano en una segunda generación. Cuando hablo de una segunda generación es porque yo divido la evolución normativa colombiana. El Código Sustantivo del Trabajo tiene 75 años, pero ha tenido reformas. Estas reformas las he agrupado para presentarlas el día de hoy en dos grupos.
Una primera generación que se focalizó en la idea de que de que la interrupción de la, perdón, de que se focalizó en la idea de que el problema del trabajo era la rigidez normativa. Entonces optó por flexibilizar. Entonces la flexibilización llevó a darle, a ampliar el campo de la contratación temporal, a, también a flexibilizar la estabilidad laboral en la medida en que se rebajó el monto de las indemnizaciones. También unos pagos se redujeron, como el pago de los recargos nocturnos y el pago de los festivos. En fin, esa fue como el eje central, que flexibilizar el derecho del trabajo para resolver el problema de empleo. A partir de la década del 2020 se puede apreciar que el derecho del trabajo se ha ido reformando, pero ya bajo otra óptica, bajo la óptica de buscar una justicia social y de proteger, o mejor, de contrarrestar la precarización laboral. Entonces encontramos distintas leyes como la protección contra el acoso sexual, y también otras leyes como la protección del trabajo de los cuidadores, y pues qué mejor que la del 2466 del 2025, que recoge, que hace la reforma integral al código y regula expresamente el trabajo de reparto en plataformas digitales. Ahora les decía, vamos a ver acá, ¿por qué decimos que la ley 2466 del 2025 es un punto de quiebre respecto del trabajo de reparto en plataformas? Como les decía, no teníamos una regulación formal específica para este tipo de trabajo, aunque podría hacerse el estudio dentro del Código Sustantivo del Trabajo con los elementos propios del contrato de trabajo, pero pues yo pienso que el hecho de que no haya jurisprudencia ante las Cortes es porque ni los mismos operadores sentían que tenían derechos laborales. Al no sentir que tenían derechos laborales, pues no acudían a los jueces laborales. Esa es como una explicación que me atrevo yo aquí a lanzar en este momento. Entonces, la ley 2466 incorpora, le da visibilidad normativa, ¿sí? Pero hay que destacar una cosa, que la ley laboral tomó un enfoque mixto. ¿Esto qué quiere decir? Que la misma ley prevé que el trabajo en plataformas de reparto puede ser subordinado o puede ser autónomo, ¿sí? O sea, pero ya lo metió en el mundo del campo laboral, y con una particularidad, que al trabajo autónomo, como lo denomina ella, la misma ley, le da una protección especial. O sea, no se trata de un trabajador autónomo cualquiera, sino un trabajador autónomo con derechos especiales que ya seguidamente los voy a explicar. Al aceptar que hay dos modalidades contractuales posibles, podemos decir que no acoge la presunción de laboralidad, porque en la prestación del servicio puede ser lo uno o lo otro. Quiere decir que el trabajador o el operador deberá probar la subordinación digital cuando la empresa le dé la categoría de trabajador autónomo. Si el trabajador le dan la categoría si al trabajador le dan la etiqueta de autónomo en el contrato que le haga la plataforma, y él considera que no, que hay contrato de trabajo, deberá probar la subordinación digital. Y con una característica importante que podemos decir, ya que la ley se alinea con la recomendación 198, y es que opera la primacía de la realidad. ¿En qué sentido? En que prevalece la realidad de los hechos, la realidad fáctica, frente a la denominación que se le haga en el tipo de contrato que se le haya hecho. O sea, lo que nosotros conocemos como la primacía de la realidad. Bueno, ya teniendo en cuenta que tenemos dos modalidades contractuales, agrupé en dos ejes las prestaciones o protecciones características de este tipo de trabajadores. El primero que me voy a referir es a la de la seguridad social y distribución del riesgo. Precisamente, como les decía, el trabajo decente, uno de los componentes del trabajo decente es la protección social, garantizar la protección social. Entonces, la OIT, en el informe que les hablé también al comienzo sobre
cómo, eh, cómo lograr que el trabajo de reparto, el trabajo de las plataformas sea, esté dentro del marco del trabajo decente, es la protección social. Entonces, la ley para ambos tipos de vinculación reconoce un derecho de que se afilie a la seguridad social. En Colombia, la afiliación a la seguridad social, hablamos salud y pensiones, y por otra parte, riesgos laborales. Entonces, este trabajador, sea autónomo o sea subordinado, va a tener derecho a la afiliación a la seguridad social, con la característica y la diferencia de los autónomos, de trabajadores de reparto de plataformas, es la que las cotizaciones a la seguridad social van a ser compartidas. Hoy en día en Colombia, cualquier trabajador autónomo debe pagar el 100% de las cotizaciones de sus ingresos. En este caso, la misma ley dijo que la cotización va a ser compartida. ¿De qué manera? El empleador, si es subordinado, o llamémoslo así, el empresario digital, deberá pagar el 60% de la cotización y el operador independiente el 40%. Riesgos laborales sí va a pagar el 100% la plataforma. ¿Sí? Todavía falta que se reglamente cómo van a ser estas cotizaciones, porque el sistema como está, este componente no lo tenía, entonces toda la reglamentación de la afiliación todavía está pendiente y por eso no ha entrado en vigencia. Técnicamente, estamos esperando que el gobierno lo reglamente. El segundo eje, en el cual agrupo otros aspectos importantes de este tipo de contrato que expresamente trae la ley, tiene que ver con el control del poder digital. ¿En qué consiste? El control del poder digital, teniendo en cuenta lo que ha dicho la OIT en este informe, también vemos que la ley lo tuvo en cuenta. Y es que debe haber una transparencia en el sistema algorítmico que adopte la empresa en cuanto al manejo de las decisiones que inciden en los ingresos, pedidos y continuidad. O sea, la plataforma tiene que informarle al trabajador mediante un mecanismo que va a reglamentar el gobierno cómo se hace esa repartición del trabajo, cómo se hace el reconocimiento de los servicios, el tiempo laborado. También se creó un registro de empresas de plataformas digitales. Ese registro, las empresas deben estarlo alimentando periódicamente, diciendo qué tipo de trabajadores tiene, autónomos, independientes. Igualmente exige que haya una supervisión humana efectiva, es decir, que no se puede atribuir responsabilidad a un algoritmo el hecho de que al trabajador no le salgan determinados pedidos, o al hecho de que al operador, ¿sí?, también no se le inhabilite de la plataforma. No se puede culpar al algoritmo, sino que cualquier decisión que afecte la situación laboral, las condiciones del operador o del trabajador, debe estar supervisada, debe estar supervisada por personas naturales, por supuesto, y además esto concuerda un poco con lo que ya la Corte Constitucional había dicho sobre el debido proceso, ¿no? Pues aquí estamos armonizándolo de esa manera. En ese sentido, el segundo eje garantiza esa parte, y esto permite también que la transparencia algorítmica se pueda garantizar la no discriminación. La misma ley expresamente prohíbe la discriminación por cualquiera de los motivos sospechosos que nosotros conocemos, entre ellos género, entre ellos origen nacional, entre ellos discapacidad, entre ellos afiliación sindical. Y cuando dice esto, afiliación sindical, quiere decir que tanto los trabajadores autónomos como trabajadores independientes tienen también derecho a la afiliación sindical, o sea, a ejercer la libertad sindical. En Colombia es pacífico que los trabajadores autónomos tienen derecho a la libertad sindical, pues ya que los convenios 87 y 98, ratificados por Colombia, no hacen ninguna distinción y reconocen este derecho a la persona trabajadora en general. Disculpa, Fanny, para pedirte si ya puedes ir concluyendo. Sí, Gracias. señor, ya.
De esta manera ya, gracias Miguel por recordarme el tiempo. De esta manera, pues ya para cerrar, como les había prometido, me voy a aquí a hablar de los desafíos y perspectivas. Eh, los desafíos, realmente, la expedición de la ley no podemos decir que ya hemos dado una solución al problema, al contrario, es un inicio, pero ya es un inicio formal. La implementación efectiva de la ley depende de la capacidad institucional y de la fiscalización del poder digital. También sí debo de destacar acá que tenemos un alcance material limitado porque la ley solo reguló el trabajo de reparto. Y aquí pues nosotros sabemos, ya lo tenemos muy claro también, que en las plataformas digitales no solamente están los prestadores del servicio de reparto a domicilio, sino también hay otros servicios como son el transporte o incluso otros trabajos que se llaman online, como servicios de traducción, o revisión de redes sociales, por ejemplo, o sea, distintos tipos. Entonces, tenemos que avanzar hacia allá. Seguramente será el punto de partida y la jurisprudencia llenará este vacío. Ya por último, para cerrar, me voy a referir a un obstáculo regional estructural que se puede apreciar y es que ya recogiéndolo con la conferencia de Batiste sobre la jurisdicción universal, que aquí también tendríamos que cobra importancia, es que este trabajo de plataformas pues te caracteriza por ser transnacional. Entonces, hace que veamos como un obstáculo regional, estructural, que no tengamos un diálogo entre las legislaciones de la región y que haya una heterogeneidad legislativa, que todavía permanezcan en esta región vacíos regulatorios y que haya mucha jurisprudencia diversa. Entonces, esto hace que, como la plataforma está ubicada, puede estar ubicada fuera del país, puede estar ubicada en cualquier otro lugar, entonces no se pueda aplicar efectivamente estas medidas de protección. Y de esta manera, pues cierro la presentación y muchas gracias. Gracias, Fanny. Bueno, con tu presentación nos queda clarísimo que el reto que tenemos es, por ejemplo, trabajar y profundizar el análisis de la legislación colombiana con estas reformas que tú nos señalas. Bueno, ahora quiero dejar en el uso de la palabra a mi colega nacional, el profesor Luis Mendoza Legoas, que se desempeña como profesor ordinario de nuestra universidad, la Pontificia Universidad Católica del Perú, y también es vocal titular de la primera sala del Tribunal de Fiscalización Laboral. Y él nos aborda un tema que ha sido muy polémico en nuestro país, primero con resoluciones del propio Tribunal de Fiscalización Laboral y ahora recientemente con una sentencia de la Corte Suprema sobre la polémica sobre la extensión de los convenios colectivos de los sindicatos minoritarios. Te dejo con el uso de la palabra, Luis. Muchas gracias, Miguel. Mi agradecimiento a los directores de Laborem 32, a ti, Miguel, y a María Katia por la invitación a este evento de presentación y compartir la mesa con tan importantes colegas. Además, quiero saludar la edición de la revista que me parece tiene un grandísimo nivel. Y bueno, para pasar directamente a la materia, voy a hacer algunos comentarios para invitar al público a la lectura del artículo que yo he presentado, que tiene que ver, como ya ha anticipado Miguel, con la extensión de beneficios de sindicatos acordados entre empleadores y sindicatos minoritarios al resto de trabajadores. Esta es una operación que no es baladí, es una operación que genera polémicas y además jurisprudencia muy cambiante, no solamente en Perú, sino también en entornos comparables. Ocurre algo parecido en Colombia, donde la Corte colombiana ha tenido algunos pronunciamientos que han sido interpretados de múltiples formas. Entonces es un tema polémico, es un tema que cae en el centro de la discusión sobre el contenido democrático de las relaciones laborales. Y desde ese punto de vista, eh, quiero centrar el hecho de que la casación reciente del año 2025, la 5298-2022 de Lima, no voy a volver a decir el número ni aburrirles con expedientes y demás, pero es que esta es una sentencia muy particular porque parece, solamente digo, retornar sigilosamente a una tesis que no había sido de la preponderante para este alto tribunal en el Poder Judicial, que es la tesis de que los
beneficios que se pactan con sindicatos minoritarios solamente conciernen a esos trabajadores. Como yo decía, este es un tema que cae en el centro de la raíz democrática de un sistema de relaciones colectivas de trabajo, y esto en realidad viene a ser un poco banalizado por motivación de decisiones judiciales que es más bien muy liviana. No entra al centro de la discusión y simplifica el tratamiento de algunas instituciones legales que requieren una explicación bastante rigurosa, como por ejemplo el concepto de libertad. Primero digo libertad, luego libertad sindical y libertad sindical negativa, que ha sido uno de los pilares de quienes defienden que sí se puede extender los beneficios acordados con un sindicato minoritario. Hay que señalar que en nuestro sistema jurídico los sindicatos minoritarios no tienen la aptitud al pactar beneficios con los empleadores de extender el ámbito subjetivo de los convenios al universo total. Esto únicamente ha sido entregado a manos de los sindicatos mayoritarios. Esta es una evidencia muy importante de cómo un sistema democrático de relaciones laborales le entrega a una organización de trabajadores por su calidad competitiva entre otras organizaciones que pueden constituirse en el ámbito superior o inferior para representar. Entonces, este es uno de los grandes temas, la representatividad. Y la representatividad leída como capacidad de extender beneficios a un universo mayor al de los afiliados a un sindicato, en el sistema jurídico peruano solo le compete al sindicato mayoritario. Pero cuando se verifica que sindicatos minoritarios ven que sus acuerdos se extienden, aparecen algunos problemas. Y estos problemas pueden tener que ver con una vocación que no es generosa, motu propio, como subraya un artículo algo antiguo del profesor Paul Paredes, sino con un afán que puede tener un efecto antisindical o, dicho de otra forma, de discriminación indirecta por razón de la sindicación. Aquí hay un gran encuentro entre posiciones cruzadas por quienes pueden compartir esta perspectiva que yo vengo construyendo en esta presentación, o quienes entienden que el poder normativo del empleador o la capacidad contractual de un sindicato minoritario con ese empleador pueden, bajo estas dos fuentes del derecho laboral, la fuente unilateral del empleador o la bilateral con un sindicato minoritario, extender beneficios. Estas tesis no están exentas de problemas. Y el artículo que yo presento busca, además de hacer un estado lo más preciso que se puede de la cuestión judicial y administrativa, busca presentar algún tipo de metodología amparada en la Constitución para resolver este tipo de disputas. Y voy a referirme únicamente a vuelo de pájaro sobre 4 elementos que se recogen en este artículo. En primer lugar, tiene que ver con el convenio colectivo. El convenio colectivo tiene en el sistema jurídico peruano fuerza vinculante. Y esta fuerza vinculante es algo más que el propio poder de un contrato para hacerse cumplir. Es algo que la transforma en una fuente del derecho laboral peruano de una forma singular y que además le da ciertas protecciones. La Constitución además garantiza la libertad sindical dentro del mismo artículo 28. La fuerza vinculante normalmente se la interpreta en relación al ámbito objetivo, qué es lo que hay que cumplir, el ámbito temporal, en qué lapso hay que cumplirlo, pero pocas veces se cae en cuenta en que también es importante invocar al ámbito subjetivo como un componente importante de la fuerza vinculante del convenio colectivo de trabajo. Otro elemento, y ya lo había anticipado, es el de los conceptos que se banalizan, ¿no? Uno de ellos es la libertad sindical negativa y se dice que puede el empleador disponer la extensión o pactar con el minoritario la extensión para salvaguardar la libertad de aquellos que no quieren pasar por el drama de la afiliación a un sindicato, cotizar al sindicato, etcétera, etcétera. Y así, digamos, se solventaría esta operación. Y aquí este concepto decimos que está banalizado,
porque realmente para hablar de libertad sindical negativa hay que hablar de la capacidad de hecho de poder ejercer la decisión, adoptando, por ejemplo, una tesis de Norberto Bobbio. Para hablar de libertad sindical negativa se requiere primero de autodeterminación. Entonces, no es posible, en estricto sentido, en el sistema peruano, donde además vale subrayar, el número de sindicalizados en el sector privado no supera el 5% del total de trabajadores asalariados, es decir, es cuesta arriba la cuestión. Y en ese contexto, no es posible deducir que ejerce libertad sindical negativa un trabajador que habita ese panorama, que ve que existen contratos temporales múltiplemente utilizados y que no se renuevan en función a criterios que pueden ser del tipo de represalia por razón antisindical. El otro criterio tiene que ver además con el hecho de determinar a los actos antisindicales en razón de su esencia, en razón de su posible ubicuidad como supuestos de discriminación indirecta y la necesaria construcción de métodos indiciarios para que los órganos de justicia determinen el comportamiento que tiene estos visos de ilicitud. Luego, otro extremo es el del poder normativo del empleador, al que muchas veces se le interpreta de una forma exagerada, como si fuese una libertad que no esté sujeta a interdicciones. Es una libertad de empresa que tiene una manifestación de potestad normativa, de producir efectos normativos, pero estos se tienen que encuadrar en un sistema jurídico que, como ya decimos, garantiza la libertad sindical, como protege a la igualdad de trato y prohíbe la discriminación. El tratamiento salarial por el empleador está entonces sujeto por el contenido de estos derechos fundamentales. No puede pasarse por alto a esta cuestión. Para ir cerrando, me refiero a dos extremos adicionales del trabajo. La extensión de beneficios de un convenio colectivo puede ser leída también como un supuesto de injerencia prohibido por el Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo. Eh, Desarrollamos aquí algunos argumentos que ahora solamente me da tiempo de remitir en caso cause interés sobre el asunto. Y finalmente, desde la propia teoría de los contratos, es posible que en aquellos casos donde un empleador y un sindicato minoritario acuerden la extensión de los beneficios, o como ocurre también en Perú, que el sindicato en un acuerdo reconozca la capacidad normativa del empleador de extender los beneficios, porque de eso también hay, pues esto desde la propia teoría de los contratos es algo que se puede anular. Y aquí me baso en un escrito del profesor Jorge Toyama, que es cierto, se refiere para esto en el ámbito individual, pero él sostiene que efectivamente un acuerdo entre una parte y otra, dos, para producir un efecto que afecta a tercero, efectivamente puede ser llevada a la jurisdicción para la nulificación correspondiente. Muy bien, he desarrollado algunos extremos de este artículo. Espero haber cumplido con el tiempo y solamente, en caso haya interés en poder revisarlo, hay un supuesto en donde yo sí creo que es posible jurídicamente sostener la extensión de los beneficios. No lo diré aquí, en todo caso, remito a quien le cause interés a que pueda consultar el artículo. Muchísimas gracias, espero que estén bien. Gracias, Luis. Bueno, en primer lugar, agradecer a los tres expositores de este día, que creo que a los que hemos asistido nos sugiere, es una estupenda invitación a leer sus artículos y a su vez leer artículos de otros colegas y otras colegas que también han escrito en la revista. Agradecer a todos los que se han conectado con nosotros el día de hoy. Señalarles que hay un acceso gratuito a la revista en la página web de la Sociedad Peruana de Derecho del Trabajo. Ustedes simplemente buscan la página web tanto de la BODEN o de la sociedad y van a poder acceder directamente a la revista. Invitarlos a participar en los distintos eventos de la sociedad de la revista, pero especialmente a participar ustedes y sus colegas nacionales, porque esta invitación nos hemos enfocado muchísimo más en el plan internacional que en el nacional. Invitar a los colegas y a las colegas a participar con la redacción de artículos, como ha señalado Mayacati en su momento,
hay un procedimiento de arbitraje a doble ciego y está en base a los temas que convoca la revista. Y hay temas importantes que ocurren en la región que nosotros, por ejemplo, podríamos ver un mecanismo, nueva legislación o una jurisprudencia muy significativa en los países de la región que merecen ser tomados en cuenta. Pues bien, la BOE puede ser un vehículo para ello. Esta charla está siendo grabada, así que luego va a ser colgada para poder acceder a los que hemos participado, como aquellos que lo puedan hacer después en la Facebook, tanto de la Sociedad Peruana como en la Maestría de Relaciones Laborales de la Universidad Católica. Por favor, también pueden escribirnos al buzón de la revista Laboren, arroba sepdtss.org.pe. Y yo sé que si hay preguntas, por favor, del evento de hoy o contactar a los expositores, encantadísimos de ser un mecanismo. En la propia revista se señala el correo de cada uno de ellos. Bueno, simplemente con esto agradecerles por su tiempo y nos vemos la próxima vez. Muchas gracias y que pasen un buen fin de semana. Muchas gracias, profesor Canesa. Muchas gracias a todos también que han participado en el evento. Hasta luego. Hasta luego.